Muy buenas tardes. Este es el viaje número 23 de Escarabajo Cósmico. Mi nombre es Esteban Lingeri y en esta oportunidad viajamos a Alicante, a la ciudad de Alicante, a nuestra madre patria, España, para conversar un rato con una gran investigadora a quien ya desde luego que le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo para atenderme y brindarnos a todos nosotros de una información muy valiosa de un tema que a mí particularmente me atrae mucho. Gemma Lozano, muy buenas tardes por allá. Muy buenas tardes, Esteban. Encantadísima, un placer estar con vosotros y a tu disposición estoy para pasar un rato agradable de charla y bueno, que sea un diálogo ameno para ambas partes y a tu disposición. Como siempre, agradezco a tus seguidores que me puedan escuchar y que puedan conocer un poquito mi trayectoria en este mundillo tan fantástico y enigmático como es los ovnis, la vida extraterrestre y concretamente el tema que más tarde abarcaremos y que des tu paso. Un placer de nuevo. Muchísimas gracias. Antes que nada, a mí me gustaría que me cuentes un poquito cómo es que precisamente vos te fuiste acercando al tema OVNI y bueno, y particularmente cómo es que terminaste estudiando e investigando nada más ni nada menos que la temática humo, ¿no? Que me parece que es realmente fuera de cualquier catálogo. Totalmente de cualquier catálogo y bueno, porque sabes que actualmente pues humo crea una controversia porque hay detractores, hay seguidores, hay fieles creyentes en él, no hay creyentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos por paso. Mira, mi trayectoria yo supongo que es como la de la mayoría de las personas que hemos declinado en nuestra vida a investigar todas estas facetas o estos misterios, quizá desde la infancia, yo creo que desde que tengo uso de razón empecé a explorar con mi mirada al cielo y preguntarme las preguntas de si estamos solos, si no estamos solos. Yo creo que te estoy hablando de apenas tendría 6, 7 años, o si no antes. Quizá también alguna experiencia previa. Yo soy alicantina de adopción, pero yo nací en Madrid. Y en Madrid sí que parece ser que te comento parece ser porque claro, la memoria en este aspecto me falla. Primero porque era muy, muy pequeñita, puede que tuviera 3, 4 años a lo sumo, y creo que sí que vi un objeto metálico a muy corta distancia de donde yo estaba. Y tengo algunas lagunas con respecto a la forma en que yo avisté aquello, a cómo sucedió, que coincidió ese día que íbamos como una especie de excursión de niños preescolares o de jardín de infancia a un campo en Madrid. Una nube se situó encima del autobús escolar y posteriormente tuve ese avistamiento. Eso fue quizá el detonante por el cual yo ya desde muy pequeñita me planteaba pues preguntas que a lo mejor no estaban acorde con la edad, con la edad, el tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ya yo me planteaba que no estábamos solos. Recuerdo el día de mi primera comunión que la tomé con 7 añitos, pues incluso en la iglesia, que planteé en el cura en los años 70, que la posibilidad de, sin niños de otros mundos, como puede ser aquí en la Tierra, podían tomar la comunión también. Claro, preguntas inocentes a las cuales, pues por supuesto, los curas de aquella época pues no querían dar respuesta, o bien porque no lo sabían, o bien porque iba un poquito en contra de las directrices marcadas por la Iglesia en esos momentos. Sí, yo tuve una especie de rebeldía en aquella época cuando empezabas a tomar conciencia
de lo que eras tú como ser humano y tu implicación en este mundo y quizá en los mundos que pueda haber más allá de nuestro sistema solar. Allí fue mi primera toma de contacto con estos temas, siendo muy, muy pequeñita. Y luego, posteriormente, pues ya compré un libro de Antonio Rivera con 12 años y ya me involucré de una manera mucho más activa a partir de los 12 años. Como fue entrar en asociaciones juveniles de estudio de parapsicología y ovnis, y yo me decliné más por la rama de los ovnis. Ya con 12, 13 años, hasta que vino el primer congreso a nivel nacional y uno de los más importantes que hubo en España en el año 1980, que fue las jornadas conmemorativas de estudio del planeta Humo, del cual hablaremos, y ya me involucré de una manera muy, muy activa a partir de los 14 años. Como empecé, entre comillas, una vida profesional en el tema de los ovnis y de la vida extraterrestre, concretamente, y especializándome quizá más en esta materia. Así es como empecé, Esteban. Claro. Sí, bueno, como decías al principio de la charla, ¿no? Como se debe empezar, ¿no? Primero, tal vez hay muchas personas que por ahí no tuvieron esa primera experiencia de algún avistamiento, pero es como que cuando uno toma algún contacto, sea por referencias, por conocimientos de alguien que haya tenido alguna experiencia, porque haya tenido una experiencia personal, es como que ya encontró un camino para seguir a lo largo de toda su vida, ¿no? Puede ser o que las personas nazcan predestinadas para algo. Igual que hay grandes músicos, grandes compositores, grandes pintores, porque no puede haber gente especializada o gente predestinada para preparar a la humanidad ante ciertos acontecimientos. Ni mucho menos me estoy dando la importancia que puede tener un gran artista, un gran músico, ni mucho menos. Pero sí empezar a ser los pequeños eslabones que estamos aquí en este momento para ir preparando quizá a las generaciones futuras de una evidencia y un hecho que es real, que es la visita de extraterrestre y la existencia de naves extraterrestres que están en nuestros cielos. Yo quizás soy un pequeño eslabón en todo ese camino y nosotros a lo mejor no seremos testigos de la oficialización de estos temas, pero las generaciones venideras sí pueden ser testigos y nuestra función pues estar en preparar el camino que bastante laborioso y difícil es, porque siempre contamos con detractores, siempre contamos con personas que inclusive hoy en día, cuando hay una globalización en los sistemas de comunicación, cuando hay una globalización en conocimiento, pues siguen riendo de ciertas circunstancias o de ciertas obviedades que tú sabes que están ahí. Pero bueno, esos son los males menores. Lo importante es que nosotros, yo creo que la mayoría de los que estudiamos estos casos o los que estamos implicados en estos casos es porque hay una predisposición ya desde tu más tierna infancia. El camino es complicado, el camino es difícil, las épocas en las cuales tú desarrollas estos temas también son muy difíciles porque prácticamente me pillo en una época que aún estos temas eran un poco tabú, ser mujer también quizá condicionó el que no se me escuchara en una época determinada. Yo, por supuesto, en estos temas tuve mis altibajos, hubo un momento en que los dejé definitivamente por la presión, los volví a dejar, hasta que hace relativamente unos 3-4 años volví con mucha fuerza y a por ello voy, hoy por hoy. A por ello voy y a seguir investigando, luchando y dando a conocer pues ciertas verdades, aparte de que para mí sean mi verdad o tenga argumentos suficientes y estudio empírico suficiente para ir demostrando que hay cosas que hay que tomarlas en serio porque están ahí. Y no porque yo ya lo diga, sino porque ya oficialmente se está abriendo muchos caminos en este campo y poco a poco pues se está suministrando una información que a lo mejor varios investigadores ya la sabemos de hace tiempo, pero que se tiene que oficializar. ¿Y de qué manera se hace? Pues a través de los gobiernos que nos toca convivir con ellos, está claro. Sí, bueno, yo festejo mucho que estés de vuelta
digamos, en el camino de la difusión y la divulgación de todos estos temas y particularmente, bueno, del tema humo. Entiendo que para todo investigador es un camino muy difícil, es un camino que imagino que llevará entre tanto alguna decepción, entonces uno siente que ya no tiene fuerzas y después, bueno, por suerte se recobran las energías y muchas, porque en el tema humo hay mucho ataque porque es un tema que está, es un tema que lo han ensuciado muchísimo, es un tema que los mismos implicados que estuvieron en el inicio de la suerte del humo, pues lo malograron, lo ensuciaron, lo comercializaron de mala manera y hubieron implicaciones en ese tema, pues que saltó a otros temas que no se debería haber hecho, pero bueno, utilizando comercialmente el tema de humo, pues se hizo barbaridades. Se hicieron barbaridades que salpicaron inclusive a otros continentes, inclusive ahí en Argentina llegó el tema humo muy distorsionado y de lo cual pues se valieron ciertas personas para desprestigiarlo mucho más aún. Pero bueno, es como tú dices, son piedras en el camino que hay que ir saltándolas para llegar a un objetivo. El objetivo es no decir, señores, aquí está un mito, señores, humo es verdad, porque humo es un tema muy subjetivo y está implicado a las realidades personales y a las experiencias de cada uno. Pero puede ser que sí, con el tiempo, pues se vea que el origen de humo o el inicio de humo, pues tiene ciertas verdades que al día de hoy se están contrastando con ciertas informaciones actualizadas y se está viendo que estas informaciones actuales coinciden con las primeras informaciones del tema humo que fueron al principio de los años 60. Pero todo esto se consigue con una labor de estudio, de investigación, de ir franqueando estas piedras que hay por el camino, de ir quitando la distorsión que hay con respecto al tema y, por supuesto, pues no implicarte o no plantearte controversias con los detractores, dejar a un margen ciertas cosas y seguir tu camino. Que quizás en el pasado, como yo en este tema era muy jovencita, pues tuve que parar porque yo no podía franquear ciertos obstáculos que por inexperiencia y por edad, pues ahora sí puedo hacerlo. Pues he vuelto con mucha fuerza y voy a llegar hasta donde se me permita, claro. No hasta donde yo quiera, que por mí yo quisiera llegar a la cuestión de todo, pero puede haber que haya entes o personas que no les interese, o puede ser que sí, que les interese y llegue algún día al quite de la cuestión de todo este tema. Muy bien, ya veremos entonces hasta dónde, pero bueno, ojalá que sea hasta el final del camino, por lo menos hasta donde uno... Es muy complicado, porque tú te acuerdas cuando antes se hablaba de los hombres de negro, en la temática OVNI. Sí. Los hombres de negro, su función era, pues, desprestigiar el tema o silenciar al testigo. Hoy en día, sabes que esa labor ya no hace falta, porque el mismo Internet, en su globalización, actúa como un verdadero hombre de negro, porque simplemente ya viendo los detractores que hay en estos temas, habiendo evidencias tan claras, pues hay gente que es negacionista de por sí, pero es un negacionismo por falta de entendimiento o porque no se quieren centrar o no quieren investigar las cosas, simplemente no están acorde con su ideología o con su forma de pensar o lo que ha cultivado a lo largo de su vida culturalmente y no acepta las cosas. Entonces hoy en día pues ya no hace falta esas figuras enigmáticas de los hombres de negro, ni los detractores, ni los negacionistas, porque el ser humano de por sí que no acepta estos temas, pero interactúa en Internet, actúa como un verdadero hombre de negro. Por eso quería hacer este inciso, porque hoy en día es que de verdad te encuentras con ciertas cosas de decir, qué pena, porque cada vez pues hay más evidencia de todo esto y de hecho pues últimamente, bueno, hace unos pocos meses, en plena pandemia, pues Estados Unidos desclasificó el visionado de 2 o 3 ovnis o tic-tacs
Y sin embargo, pues aún hay gente que no es que ya no crea, es que niega por la evidencia, pero niega porque no está dentro de sus estándares culturales y lo que se le ha enseñado o de sus propias creencias. Pero bueno, es un inciso que te quería comentar al respecto, ¿no? Que hoy en día ya no hace falta que haya una persona que te haga callar cuando tienes evidencia de nada. La misma sociedad o un sector o un nicho de internet pues te hace callar e intenta desprestigiar tu trabajo por el hecho de que no están acorde a sus creencias personales, simplemente. Es un inciso que te quiero hacer. No, y está muy bien, es verdad eso, coincido con lo que vos señalás, Gemma. Decías, ¿no? Y como en realidad creo que desde que el hombre es hombre mira las estrellas y se imagina o busca y se pregunta respecto de la posibilidad de un contacto con una vida más allá de nuestro planeta. De hecho, tanto el programa SETI, por nombrar quizás al más conocido, se ha encargado siempre de emitir señales hacia afuera de nuestro planeta para ver si conseguía alguna respuesta de eso. El caso Humo, vos me corregirás, pero tiene una curiosidad que pareciese que nosotros, en este caso, no los buscamos a ellos precisamente, y ellos fue como que nos encontraron a nosotros, ¿no? Efectivamente, ellos nos encontraron a nosotros a raíz de unas pruebas científicas que se realizaron en febrero de 1934 en el mar de Terranova, con respecto a unas pruebas científicas de emisión de ondas electromagnéticas de gran frecuencia. Esas ondas, por reflexión, tenían que salir a la ionosfera y volver a otro lugar determinado del planeta para ver si se recepcionaba la comunicación. Pero parece ser que en esa época, por condiciones atmosféricas, esas ondas traspasaron la ionosfera de la Tierra y estuvieron viajando durante el espacio unos 14 años hasta que los del planeta Humo las detectaron y vieron que efectivamente esas ondas procedían de un planeta que es el nuestro, y fue cuando empezó la historia de Humo. Por un proyecto científico nuestro, pues ellos descubrieron que nosotros estábamos aquí. Así es como se tomaron el primer contacto los de Humo con el tema con Tierra, efectivamente. Y allí ya pues ha surgido, ya nos han contado pues cómo vinieron, efectivamente a raíz del experimento científico. La primera vez que tomaron contacto con la Tierra fue en el 1948, con 2 naves no tripuladas, y posteriormente en 1950 fue ya el famoso aterrizaje de 3 naves en La Yaville, en Francia. Y a raíz de eso, pues su aclimatación en el planeta Tierra, el aprendizaje de nuestra cultura, el aprendizaje de 2 o 3 idiomas para poder comunicarse con nosotros, y la búsqueda de personas, de seres humanos, para poder comunicarse a través de escritos, que era la comunicación más arraigada a principios de los años 60. Porque es curioso que la gente pregunta, oye, ¿cómo unos extraterrestres tan avanzados se comunican a través de cartas? Y yo pregunto, ¿cuál era nuestro medio de comunicación más factible en los años 60? Las cartas. No había otro medio. No existía internet, no existía ciertas líneas de comunicación mucho más amplias como las que hay hoy en día. ¿De qué manera lo hacían? Pues a través de las cartas. Y así es como tomaron las primeras comunicaciones, o como hicieron las primeras comunicaciones con ciertas personas seleccionadas por ellos, y utilizando, pues, entre comillas, mecanógrafos terrestres, debido a que ellos tienen una hipersensibilidad en la yema de los dedos que les impide teclear o hacer presión fuerte sobre los objetos. Así es como empezó la historia de Humo, a través de un experimento científico nuestro cuyas ondas llegaron 14 años después a su planeta. Aunque parezca de película, pero tenemos que creer o por lo menos interpretar creer entre comillas lo que ellos nos cuentan, porque ten en cuenta es una experiencia de ellos con respecto a nuestro planeta. Claro, y ahí, Gemma, que vos bien decías,
Porque es verdad, siempre nos cuesta imaginarnos cómo sería ese contacto con una civilización extraterrestre, ¿no? Acá las primeras personas contactadas por los humitas, que vos decís, de alguna manera fueron seleccionados, ¿no? ¿Quiénes fueron esas personas y qué fue lo que las cualidades que estos humitas vieron en esas personas como para hacer este primer contacto con la humanidad? Mira, yo previamente a que seleccionaran a ciertas personas, concretamente de aquí de España, quiero hacer un inciso porque hay testimonios de que los de Humo tomaron contacto con varias personas a nivel mundial previamente a las primeras cartas españolas que datan del año 1966. Concretamente, en Pasadena, en el año 55, se recibió un informe con respecto a los neutrones. En México se recibió un informe en Monterrey, un catedrático de medicina, un informe que hace referencia a la presencia de átomos de criptón en el mesencéfalo humano o en el mesencéfalo, que es una vía de comunicación, una vía de detección de la existencia del alma. Pero bueno, te resumo. Ellos, previamente, antes de tomar contacto con España o con ciertos terrestres de España, ya habían hecho sus nichos de comunicación en distintas poblaciones del mundo. ¿Por qué tomaron contacto con gente de España? Pues curiosamente tomaron contacto con España porque había un señor llamado Fernando Sesma que hacía unas tertulias en Madrid, concretamente en el Café Lyon y en los sótanos de la Ballena Alegre, que es un sótano dedicado a esas tertulias. En ese sótano pues se hablaba de todo, pero este señor pues era muy proclive a hablar de la vida extraterrestre, de los seres del cosmos, y supuestamente él tenía contacto con una entidad de un planeta determinado, un planeta que se llamaba Auco, y esta entidad se denominaba Saliano. Esto parece ser que despertó la curiosidad de los humitas. ¿Por qué? O sea, que los humitas se pusieron en contacto con Fernando Sesma a raíz de que éste publicara en varias revistas y en varios periódicos que él tenía contacto con otros extraterrestres. Entonces los humitas dijeron, uy, ¿esto qué es? Que este señor tiene contacto con los extraterrestres, nosotros queremos saber quiénes son estos extraterrestres. Y fue como entraron en contacto con este señor. La primera comunicación que recibió Fernando Sesma de los de Humo fue basada en un código binario para que transmitiera al presunto extraterrestre llamado Saliano. Y si este extraterrestre Saliano le contestaba con otro código binario, los humitas daba a entender de que efectivamente ese ser era extraterrestre. Bueno, fue una comunicación un tanto atípica. O sea, que antes de mandar todos sus informes, los mismos señores de Humo se querían cerciorar que si efectivamente este señor era elegido, porque a su vez tenía contacto con otra raza extraterrestre que a los mismos de Humo les interesaba conocer. Y es así como surgió los primeros comunicados de Fernando Sesma y las reuniones en la Ballena Alegre. Este círculo se fue ampliando con otras personas y con otros intermediarios y con otros receptores de cartas. Pero estamos hablando de personas normales, o sea, de personas que a lo mejor no tenían una preparación académica o una experiencia profesional como científico, hasta científicos. O sea, eran personas de toda índole, desde las personas más normalitas con profesiones y trabajos no catalogados excesivamente científico o profesional, a científicos de alto rango, como por ejemplo, no sé si, bueno, y es conocido también creo que Jean-Pierre Petit, que ha generado un modelo de universo basado en los informes de Humo que él recibió personalmente, y me consta que varios científicos a nivel mundial han recibido informes de estas entidades llamadas Humo.
Me da igual que se llamen humo o cualquier otro nombre. Lo importante es el mensaje que están transmitiendo y lo que están contribuyendo en ciertos avances que sí que se pueden demostrar que ha habido a raíz de la recepción de estos documentos o de esta información. Alguno de vosotros me podéis preguntar, bueno, sí, pues eso lo puede escribir alguien que en esa época estuviera muy introducido en ciertos círculos científicos y que diera una información un tanto especial o un tanto específica de algo que normalmente no conociera. Yo te puedo asegurar hoy por hoy y puedo corroborar, y lo he corroborado con varios científicos, que cierta información que se recibió en los documentos de humo con respecto a ciertas situaciones espaciales o ciertas teorías espaciales, en aquella época, estoy hablando de los años 60, 66, 67, no estaba ni en la idea de ningún científico. Esto te lo puedo corroborar, pero ya no porque sea una cosa que he investigado yo, sino que es una cosa reafirmada por gente muy cualificada, gente muy científica y que trabaja en organismos científicos a nivel internacional muy, muy conocidos a nivel mundial. Entonces ya te planteas, bueno, hasta qué punto pues sí que se está contribuyendo una entidad o unos entes que dicen proceder de un planeta de hace 14, de distancia de 14 años luz, están contribuyendo a nuestro avance sin injerencia. ¿Qué quiere decir? Sin ellos intervenir directamente en nuestra evolución. Pues puede ser, porque pueden que nos están dando un poco las herramientas a seguir para que nosotros mismos seamos los que descubramos. Pero sí es como darte una palmadita y decir, mira, vas por buen camino, pero yo cogería esto y desecharía esto y esto y esto. Es como una forma de ayudar, pero y sin interferir a nuestra propia evolución y a nuestro propio albedrío. Por eso mucha gente me comenta, Gemma, ¿y por qué no nos ayudan? ¿Y por qué no ponen fin a todo esto? ¿Y por qué no? Ellos no. Es que yo creo que ninguna raza extraterrestre que evolutivamente sea moral intervendría, porque nosotros somos los que tenemos que buscar nuestra propia evolución con nuestros tropiezos, con nuestras guerras, con nuestros riesgos de extinción, etcétera. Es que tenemos que evolucionar como ser consciente, como ser humano y como ser espiritual. Si no damos esos pasos evolutivos y creamos una conciencia, un alma colectiva en nuestro planeta, siempre, si va a venir otra civilización a hacerlo por nosotros pasaremos a ser esclavos o siervos de esa civilización. Y yo creo que moralmente eso no lo permitiría ninguna civilización que viniera de fuera. Pues lo mismo pasa con los de uno. No van a interferir directamente en nada. Simplemente pues te van a dar estas herramientas para que tú tomes conciencia y decir, oye, pues si esto lo lee un astrónomo, o si esto lo lee un médico, o si esto lo lee un físico, aquí a lo mejor puede haber un cambio de conceptos, o a lo mejor las ideas previas de los paradigmas previos que teníamos con respecto a ciertas cosas científicas, las tendríamos que ir modificando poco a poco, a medida de que nosotros vayamos descubriendo cosas, pero ya tenemos una pequeña pista. Pues es una forma de simplificar del objetivo de los comunicados de esta entidad, de estos seres de humo. Claro, porque, bueno, vos bien ahí... Es complicado el tema, es complicado y es complicado por lo que te he comentado antes, de que alrededor del tema humo se ha movido mucha mentira, mucha invención, se ha codificado de tal manera que lo han tergiversado, se ha utilizado comercialmente con otros fines, con otros propósitos. Entonces esto ha hecho mucho daño, pero no por ello deja de haber gente como yo, como gente que se mueve conmigo alrededor mío, que estudiamos de una manera aséptica y empírica el tema de los documentos humo. Ya te digo, independientemente, me da igual que el planeta se llame humo, como se llame Ur o como se llame da igual. Lo interesante de aquí es el contenido, el mensaje. El mensajero ya llegará un día
el que si él decide darse a conocer, se va a dar a conocer. Nosotros no vamos a provocar nada, simplemente la posición de ventaja la tienen ellos con respecto a nosotros para si quieren un día darse a conocer. Y lo importante es aprovechar el contenido, lo que se nos está dando. El que si vas estudiando las cosas o cómo va desarrollándose la vida científica hoy en día, te vas dando cuenta que hace 50, 55 años estas ideas estaban plasmadas. Estas ideas fueron plasmadas por unas entidades que dicen proceder de un planeta 14 años luz. Y esto lo está viendo ya una comunidad científica que se está tomando muy en serio todo este tema. Y esto se está viendo a raíz también de informes que se han recibido desde el año 2016 al 2019 con un parón intermedio de unos 20-25 años que prácticamente no se sabía nada de estas personas o de estos señores en concreto. Claro. Es que es tan amplio el tema. Entonces, sí. Te comento, la primera persona fue Fernando Sisma, luego este círculo se fue ampliando, luego hay una persona en el círculo de los seleccionados, entre comillas, que fue la que puso la guinda en detrimento de todo este tema, que fue José Luis Jordán Peña, con su famosa declaración en 1993, de la cual se autoinculpó, dijo él ser el autor de todos los informes Humo. ¿Por qué hizo esto? Pues mira, no lo sabemos concretamente. Sabemos que efectivamente él tuvo algo que ver con algunas cartas apócrifas o con unas cartas que hizo él en nombre de Humo. Eso sabemos y se diferencia muy bien. O sea, de todo el expediente que hay, si ponemos en fila todas las cartas, yo te puedo decir, por todos los años que llevo estudiando y leído toda esta documentación, sabría perfectamente decirte qué cartas fueron escritas por él o qué cartas han sido escritas por otras entidades o otras personas que nada tienen que ver con Humo. Pero este señor, a raíz de la declaración que hizo en el 93 de inculparse ser el autor de toda esta temática, pues claro, el tema Humo cayó en descrédito y creó una fisura entre los grupos de estudio que había en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Y quizá fue un poquito el final, entre comillas, del tema, pero ya te digo. Pero porque es muy cómodo poner fin a algo que no se entiende. Y la manera más sencilla de poner fin a algo que no se entiende es que un señor salga, diga que él es el que ha escrito todo y ya todo el mundo, mira, ya está aclarado el tema Humo. Lo difícil, la gestión difícil es seguir investigando y seguir indagando y seguir leyendo. Y seguir comparando qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en los inicios de este tema. Eso es lo complicado. Pero el ser humano ya sabemos que tiende a ser cómodo, tiende a ser conformista. Si le das una respuesta a un misterio, pues ya está, ya se solucionó el tema. Ya no existe Humo. No, señores, Humo existe, es algo muy evidente, es algo que está actualmente y que resulta que los informes que existen hoy en día, este señor, por desgracia, porque ya falleció en el 2014, no tiene nada que ver con ello. Entonces, ¿qué hay otro Jordán Peña en otro sitio del mundo? ¿Para qué seguir con esta historia si fue todo una manipulación o fue todo lo que dijo un experimento sociológico que se le escapó de las manos? No tiene lógica todo esto. Entonces hay que incidir, hay que seguir estudiando, por supuesto con crítica, porque yo, aunque soy una forofa del tema Humo, ojo, tengo mi crítica, soy bastante crítica. La gente confunde el que a mí me apasiona estudiar un tema con ser crédula. Señores, soy crédula en ciertas informaciones. Con respecto al tema Humo, soy crítica. Y yo es que ya he pasado un poco la fase de, ¿tú crees en esto? No, señores, yo ya es que a mí el creer o no me interesa, a mí me interesa saber. Yo la fase de la creencia ya he pasado porque tengo clarísimo que ciertos acontecimientos con respecto al tema de los ovnis y los extraterrestres son tan evidentes, las pruebas son tan machacantes, que plantearse creer en eso es como decir, oye, ¿crees que 2 más 2 es 4? Señora, hay evidencias suficientes desde hace miles de años para que esa creencia esté por encima ya, y lo que necesitemos es saber. Y lo que necesitemos es ya que con una globalización, con una comunicación
y con una expansión y una divulgación, pues se tome conciencia de que vamos directos, evocados a un contacto oficial con estas entidades. Me da igual de dónde provengan, pero la humanidad ya está emitiendo demasiadas ondas exteriores y tenemos demasiada comunicación para no evidenciar lo evidente. O sea, es absurdo hoy por hoy aún plantearse, ¿tú crees en los ovnis? ¿Tú crees en la vida extraterrestre? Señores, que hay evidencias. Y nosotros solo sabemos un 3 o un 4%. O sea, nosotros no sabemos la realidad de lo que se está cociendo a nivel gubernamental. Pero yo no te hablo de Estados Unidos ni de Rusia, que son las grandes potencias, no. Inclusive en los microgobiernos de gobiernos que no tienen tanta importancia como pueden ser las potencias mundiales. Pero este tema, yo creo que ya va a haber una concienciación y los mismos gobiernos, pues, quieras o no, con pequeños destellos o pequeñas noticias, pues van acondicionando a la población para que el día que haya una oficialización de todo esto, el impacto no sea tan grave como pudiera ser pues hace 40 o 50 años cuando empezó toda la movida fuerte del tema ovni y el tema extraterrestre. O mejor dicho, del tema de naves de procedencia extraterrestre y de los temas EVE, entidades biológicas extraterrestres. Porque hablar simplemente de extraterrestre puede ser hasta un meteorito de los miles que están cayendo en la Tierra, su origen es extraterrestre. Entonces, vamos a diferenciar bien lo que son vehículos, naves y EVEs. Y yo creo que sí que está habiendo una concienciación ya, nos lo dan a cuentagotas, poco a poco, pero quizá para aclimatar y concienciar un poco a la población de lo que es evidente, las mismas tecnologías es que está obligando a que los gobiernos ya abran un poquito la manga y den información. Y señores, que llevamos con esto desde Roswell y anteriormente porque no es conocido, porque no se divulgaba tanto, pero aquí en la Tierra yo creo que como mínimo llevamos 2000 años con este tema. ¿Cuántas pinturas rupestres en cuevas han encontrado? Personas cazando bisontes y al lado un ser con lo que parece un casco y un objeto de forma ovalada. O sea que es tontería negar todo esto porque hay evidencia, pero para como decimos aquí, para parar un tren. Entonces, y en el tema humo, pues justamente pues también surgió en un momento en que parece que surgió. Ellos vinieron en 1950, tú sabes que en 1954 Eisenhower firmó un tratado con una raza extraterrestre para intercambios, etcétera, etcétera. O sea que a partir de los 50 esto se está precipitando. Nosotros el concepto que tenemos de tiempo, pues claro, no es el mismo que puedan tener los seres biológicos extraterrestres del tiempo. O sea, a lo mejor nosotros 70 años es una eternidad y sin embargo 70 años para ellos es un instante de preparación, etcétera, etcétera, para algo más oficial o algo más demostrable. Entonces, pues yo creo que mi figura en parte está como para ser un poco la divulgadora de esta situación de la que estamos viviendo. No soy contactada, o sea, no, algunos me clasifican como una contactada, no, señores, yo soy una persona, soy como un notario de una información que dispongo y de unos documentos que dispongo que provienen de unos seres extraterrestres. Pero yo no soy contactada, no he tenido ningún tipo de mensaje mesiánico, ni apocalíptico, ni historias. Soy como un notario que registra una información, nada más, y que la divulga. Y mi labor es la de la divulgación a partir de una investigación que estoy realizando o varias investigaciones. Y ese es un poquito, a grosso modo, Esteban, a lo que... Sí. Como vos decías, es muy apasionante el tema humo, y entiendo que está perfecto también ser muy crítico, precisamente para cuidar la esencia o el mensaje o el tema mismo, ¿no? El tema humo. Uh-huh. Me parece perfecta esa actitud bien crítica de todo lo que a uno le interesa realmente saber, ¿no? Uh-huh. En el caso humo, para mí, que por supuesto lo conozco, pero muy por encima, no ni siquiera
por la superficialidad que le puede llegar a conocer vos, ¿no? Entiendo que es muy interesante desde el punto de vista precisamente de que estas entidades han enviado informes, diferentes tipos de informes a diferentes tipos de personas, porque hay muchos relatos de por ahí de personas que cuentan haber tenido algún tipo de contacto, sea como vos decías, por ahí en la modalidad del contactismo o simplemente tener hasta un contacto físico con estas entidades, pero donde por ahí, más allá de algún mensaje que se puede recibir de manera telepática, o de haber visto a alguien que dice que haber viajado hasta en una nave y explorar el espacio de nuestro planeta, pero el tema humo de que consten informes en un principio, ahora por ahí no se actualiza cómo ha sido la nueva modalidad de comunicación, pero en ese momento era mediante cartas que se escribían y se sellaban como para identificarlo. Realmente se enviaban desde cualquier parte del mundo para distintos destinatarios. Claro. O sea, que por ejemplo aquí en España la recibía una persona, pero a lo mejor en la carta estaba sellada o el sello era de Montreal o de Kuala Lumpur o de Estados Unidos o sea, de cualquier parte del mundo podía proceder la carta. El destinatario era un español, efectivamente. Claro. Sí. Mira, yo quiero hacer también una cosa que has comentado, discúlpame, Esteban, porque es lo que volvemos. Por desgracia, el mundo este de Internet donde nos movemos, el hacer dinero fácil, perdonadme porque yo tengo que hacer un comentario al respecto. Mira, yo, por mi experiencia personal, siempre hablo de mi experiencia personal. Yo he tenido que oír barbaridades en Internet con respecto a los humildes. O personas que están escribiendo libros a base de una experiencia personal con humildes. Puedo decir, estos señores en sus cartas, en sus documentos, en sus cartas más importantes, nos han insistido cantidad de veces que primero, la comunicación telepática entre el ser humano y el ser de humo, aunque no la niegan, es muy complicada por nuestro desarrollo cerebral y porque hay una serie de características que tienen ellos y que nosotros tenemos que descubrir con respecto a nuestra posición o a nuestro desarrollo cerebral, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, ellos dijeron que en el año 62 se hicieron algunas pruebas con ciertos humanos de comunicación telepática, pero que no es viable. Hoy por hoy están haciendo, me consta que siguen con estas pruebas, pero aún hay una barrera física con respecto a nuestro cerebro, que es muy poco viable que pueda haber una comunicación amplia y estrecha o un diálogo telepático. Puede haber indicios de a lo mejor algo. Te lo digo porque me duele mucho. Mira, cada uno se puede ganar la vida como quiera, puede hacer lo que quiera, pero usar el nombre de terceras personas o usar el nombre comercial de ciertas entidades o de ciertas marcas para inventarse historia, engañar y escribir o ver cosas tan, de verdad, no sé qué nombre darle. Con respecto al tema humo, a mí me duele personalmente, me duele porque es mentira. Porque solo basta leerte algunos informes de ellos para entender que todo lo que están utilizando el nombre de humo no es así, porque ellos no van a interferir ni interfieren en nuestro desarrollo. Vamos a ver, si ellos no interfieren en nuestro desarrollo, sino que nos pueden dar pistas de cómo seguir en algo, ¿por qué sale gente por ahí diciendo que le han dado la máquina de la energía renovables o que le han dicho telepáticamente o que escriba un libro o que los van a ver en tal sitio? No, señores, no es verdad. Y a mí me duele porque yo te digo que como se gane la vida las personas o como los medios de vida de cada persona, pues oye, no los voy a discutir, pero sí que voy a defender en pro de que en la cuestión humo hay una realidad inherente
hay una realidad inherente, independientemente sea el origen de aquí, de allá o de más allá, pero hay una realidad inherente y muy transparente y muy beneficiosa que nos puede ayudar en muchas facetas para nuestra evolución, y que haya personas pues que valiéndose de esta información, que no lo ha leído ni mucho menos, pues quiera ganarse la vida de aquella manera. A mí me duele personalmente, porque esto es lo que ensucia un expediente. Estas cosas son las que luego confunden que otras personas, cuando yo, por ejemplo, hablo de humo o doy alguna conferencia, pues te confunda con el típico contactado. No, señores, humo no es contactismo. Si te refieres a contactismo en que están escribiendo y recepcionando ciertas personas una serie de documentos científicos, la mayoría de las veces, para ayudar a nuestra evolución, si te refieres a esa serie de contactismo, sí. Todo aquel contactismo que conlleve mensajes mesiánicos, mensajes apocalípticos, que vendrá el no sé qué, que vendrá a la no sé cuánto, eso no es humor. Y te lo digo con conocimiento de causa. Te lo digo con conocimiento de causa por estudio, porque ellos lo han aseverado cantidad de veces, lo han dicho muchas veces. Fíjate si son honrados y si son honestos y si son respetuosos, que no se meten saben que existe este tipo de gente que se está apropiando de la marca humo o se está apropiando de la situación humo para hacer lo que hacen, verdaderas barbaridades en Internet. Pero ellos son respetuosos, ellos no van a decir nada. Pero bueno, yo lo digo porque yo soy humana, yo soy terrestre, y sí que me duele que, aparte de lo que ya ha habido con el tema humo en el pasado, que hizo una fisura terrible, casi se entierra con una mentira el tema humo, pues hoy en día pues se esté aprovechando de otra manera. Me disgusta, me duele, porque de verdad que hay mucha gente que desconoce verdaderamente lo que significa el tema y se está dejando engañar. Entonces, claro, luego a ti te vienen a preguntarte, Gemma, pero el humo es que no ha avisado de que va a haber te pongo un ejemplo, una pandemia, o no se ha comunicado telepáticamente con este señor y le ha hecho escribir, o no ha dejado a tal persona en Perú, en Ecuador, una máquina para que haya energía libre para todo el mundo. No, señores, humo no hace eso. Clarito, más clarito, imposible. Entonces, claro, a mí me duele que haya gente que se engañe y peor, que engañe a gente que desconoce la temática humo para su propio beneficio. Ya me da igual que sea económico o no, simplemente mentir por mentir. Es una cosa pues que me duele mucho, no tolero, porque es que eso sigue fracturando el tema y sigue que la gente pues tenga una información totalmente distorsionada del mismo. No, bien, por eso, bueno, te agradezco mucho la aclaración, porque es cierto que capaz que hay gente que a través de Internet recibe diferentes tipos de informaciones que no hacen más que confundir y tirar un poco de tierra arriba de todo este tema que es tan interesante. Sí. Que esto viene dado porque yo creo que el ser humano de por sí tiene una naturaleza buena, es noble. Pero estamos hoy en día tan faltos de valores, estamos tan faltos de referencias, de referencias a nivel inclusive político, de tener un referente a nivel espiritual, a tener un referente de formas de gobierno, que la gente quizá está buscando en ciertas entidades extraterrestres lo que nosotros no somos capaces de generar aquí mismo en la Tierra, porque estamos en una actitud en este momento los humanos de que no tenemos referentes de ningún tipo, y quizá nuestras frustraciones las tomamos como que otros seres vinieran a solucionar tu situación aquí en la Tierra. No, señores, estamos en una época de cambio, y quizá este cambio no sea para mal, a todo el contrario, sea para bien. Quizá tengamos que tocar fondo para verdaderamente hacer un cambio en todos los sentidos, porque la humanidad, en el proceso que está en este momento, no es viable que sigamos adelante. No es viable
sociológicamente ni es viable económicamente y mucho menos espiritualmente, pero no nos dejemos engañar, no busquemos afuera los problemas que son nuestros y que son intrínsecos de esta sociedad, que está manipulada y sin referentes, no tenemos ilusiones, hablas con la gente y la ves triste. Eso no quiere decir que la humanidad sea mala, no, simplemente que los procesos están equivocados y habrá que ver de cómo cambiar esto, de cómo generar otros referentes a nivel humano para que esto cambie. Pero lo tenemos que hacer nosotros, no buscar fuera de este planeta cosas que ni los mismos EVEs entienden por qué ocurre aquí. Son cosas nuestras, son problemas de casa y como tales tenemos que solucionarlos nosotros. Si tenemos una ayuda como referente en el sentido de que nos dan unas herramientitas, pues mira, para clavar este tornillo te voy a dar este martillito, no utilices ese, utiliza este que es más pequeño y viene perfecto para el tornillo. Pues aprovechémosla, nada más. Pero nuestros problemas los tenemos que solucionar nosotros. Y tenemos que crear unos nuevos referentes, unas nuevas ilusiones. Yo creo que la apatía que hay a nivel humanidad hoy en día, pues la gente confunde. Y la confusión esta es aprovechada por ciertas otras personas que moralmente no son muy acordes con la situación. Y se aprovecha para hacer referentes equivocados. Y es lo que está ocurriendo hoy en Internet. Nada más, pero yo creo que es necesario un cambio y el cambio empieza por uno mismo, primero aceptar que la sociedad está como está y que contribuyendo cada uno con su granito de arena, siendo fiel a sí mismo y admitiendo que esto poco a poco puede cambiar, pero no tiene por qué ser a peor ni mucho menos, sino a mejor, es la mejor manera que inclusive proporcionemos alguna ayuda externa. Pero hay que zanjar y sortear muchos obstáculos que tenemos nosotros mismos. Sí, tal cual. Coincido plenamente, Gemma, con tus palabras. Una de las cuestiones por ahí que por ahí se suelen presentar con la temática humo es precisamente eso, ¿no? Que lo que veníamos hablando antes, de que diferentes personas desde diferentes partes del mundo recibían estas cartas, estos informes, ¿no? Que eran mayormente científicos o con alguna referencia a avances tecnológicos, ¿no? Supongo que habría de otra, quizás de informes o cartas de otro tenor, quizás ahora me lo podrás aclarar. Pero entre las personas que recibían esas cartas, intentaban tomar contacto, ya sea por decir qué extraña y para cotejarlo con otras personas que también de este modo eran contactadas, o entre ellos no tenían vínculo alguno. Bueno, mira, te comento. A día de hoy, y haciendo ya un resumen esquemático del tema humo, te puedo decir que los humitas lo que hicieron fue crear grupos de trabajo a nivel mundial. Grupos formados por distintas personas, grupos específicos y especializados. Y luego un grupo general que bien ha estado en España, bien ha estado en Francia o bien ha estado en Italia, creo que también en Italia, que es el que se dedica a divulgar. Vamos a ir por partes. El grupo específico especializado son ciertos señores científicos que reciben información de humo y que estudian esta información y la aplican a la tecnología terrestre. Esos son grupos específicos de trabajo. No tengo conocimiento que grupos específicos de trabajo situados a lo mejor en Francia, en Italia o Estados Unidos tengan conexiones entre sí. No lo sé. Lo que sí es que en un principio el modus operandi de divulgar la información por parte de ellos, de los humitas, sí que admitieron errores de forma. ¿Qué quiere decir? Que en un principio ellos creyeron que el destinatario más óptimo para recibir estos informes eran los propios científicos. Pero ¿qué ocurre con los científicos? Que los científicos son humanos, ¿verdad? Somos como tú, como yo. Y algunos de ellos o bien tomaron por broma este tipo de cartas
y cogieron la carta y ras, ras, y la rompieron. O bien dijeron, eureka, esto tiene guasa, o sea, tiene miga la cosa. Pues, ¿qué voy a hacer? No voy a decir que es supuestamente de una civilización que procede de 14 años luz de aquí y me voy a hacer este invento mío. ¿Ves la diferencia? O sea, hubo dos formas. Científicos que rompieron los informes que dijeron, ¿cómo es? Y bien científicos dijeron, bueno, esto lo dice uno que dice que es de un mitad. Pero como aquí hay terreno para investigar, si yo descubro algo, lo patento y lo hago mío. Y efectivamente ha ocurrido. Efectivamente. Entonces, ante ese error, ¿qué decidieron los científicos? Pues ya no hacer una divulgación masiva de los informes a nivel científico, específicamente así a varios científicos, sino crear grupos de trabajo. Grupos de trabajo con algún tipo, a lo mejor, de pacto entre ellos, de no interactuar unos con otros y ser específicos de esa información. Por supuesto, esa información de estos grupos especializados no la vamos a conocer ni tú ni yo. Y luego hay los divulgadores. Los divulgadores son personas como yo que somos los notarios de cierta información que debe ser conocida a nivel general. ¿Y qué es lo que hace? Pues entre comillas, utilizar personas como yo que saben que yo no soy un especialista nata en una materia determinada, con lo cual yo sí que puedo transmitir la información correcta. ¿Por qué? Porque no voy a añadir ni quitar nada. ¿Por qué? Porque me suena chino. ¿Ves la diferencia? Entonces, en un momento dado, pues sí, yo soy una buena divulgadora de esos temas porque yo no soy ningún especialista en física, yo no soy ningún especialista en química, yo no soy ninguna astrónoma, yo no soy ningún médico oncológico, con lo cual la información y los referentes que haya de ello, yo sí la puedo transmitir porque al no tener un conocimiento específico, no te puedo decir, oye, esto lo he escrito yo, ni mucho menos, porque a mí se me pone un médico delante, así lo has escrito tú, y bueno, y en el referente, la fórmula esta de la radio, de no sé qué, tal y cual, ¿qué explicación me das? Y a mí se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Normal. Entonces, ellos han actuado muy bien, porque independientemente de los círculos específicos, especializados que hay, pues sí están utilizando otros grupos, pero cuya función es divulgar lo que ellos quieren que se sepa a nivel general. Y es quizá en donde estoy yo metida, en un grupo de divulgación. Por supuesto, la divulgación es científica, es cultural, abarca todas las ramas, pero de algo que puede ser digerido por la mayoría del público. Aún así, tiene su telita, porque entender un informe científico de los normalitos, tienes que sentarte, tomar referencia, apuntes, entender, etcétera, etcétera. Pero aquí hay varios canales de divulgación y varias complejidad de información. Los canales más normales, los cuales pues estamos incluidos todos los que tenemos conocimiento de humo, los canales de divulgación específica, como puedo ser yo con la recepción de varios informes que he ido recopilando a lo largo de los últimos años y que he transcrito para que lo conozca todo el mundo, y luego los canales específicos de trabajo y estudio, que ahí sí que, señor mío, no vamos a conocer lo que se mueve ahí dentro. Algún día puede ser que sí que lo conozcan, pero son canales tan cerrados y tan escépticos en ese sentido, porque ten en cuenta que ahí sí que están incluidos científicos que no vamos a saber quiénes son, pero que quizá tengan una vida pública muy importante, pero que están trabajando información muy delicada de tipo científico. Entonces, ellos admitieron en principio su error de divulgar primeramente sus informes a científicos y que estos científicos lo tomaran todo o bien como una broma o bien que se apropiaran de la idea y la hicieran suya. Con lo cual, ellos nunca han criticado nada, volvemos al respeto y la nobleza de estas personas, pero sí que se dieron cuenta que a lo mejor los inicios de la divulgación pues no fueron lo más apropiado, porque ello ha creado también pues una serie de cosas pues que a lo mejor no hubieran sido del agrado. También
Esteban, insistir en el principio, porque como era una primera toma de contacto con nosotros, pues que esa información no se divulgara a nivel oficial o que se mantuviera un poco de secreto, porque esa información iba a ser precedente a una oficialización, a una oficialización a un contacto. Y esa información iba a ser prueba de que efectivamente ellos estaban aquí desde el año 1950. Pero por H, por B, por J o por K, se empezó a escribir libros a finales de los 60 y eso, entre comillas, pues cabreó mucho, ¿no? De hecho, cortaron varias veces el contacto con los grupos de Madrid y grupos de Barcelona por la publicación de los libros. Y quizá eso también pues, les hizo pensar de que si ellos no quieren que se divulgue cierta información, pues esa información tiene que ir específica para un grupo de trabajo específico. Y lo que quieren que se divulgue, pues tiene que ir específica para un grupo de trabajo que su labor es divulgar. Entonces, pues claro, es un quid pro quo, ¿no? Entonces ellos van entendiendo nuestra psicología, nosotros vamos entendiendo un poquito su forma de proceder. Nosotros tenemos que demostrar un poco más respeto a sus sugerencias también, creo que lo estamos llevando a cabo, pero en un principio, claro, pues la falta de conocimiento mutuo, pues claro, nos hizo incurrir en ciertos errores que hoy por hoy, pues gracias a Dios, están subsanados. Claro, sí. Y ahí, Gemma, vos que mencionás precisamente algo tan importante como la divulgación, ¿no? Esos informes, vos, que te iba a preguntar antes también, ¿de dónde los recibís? ¿Cómo recompilás esos informes? Hoy en día la información se ha transmitido a través de correo electrónico a varias personas y a través, aunque parezca increíble, de una cuenta Twitter. Volvemos a lo mismo. ¿Qué medio de comunicación o cuál es el medio más directo de transmisión de una información hoy en día? Dímelo tú, Esteban, los correos electrónicos o las redes sociales. ¿Por qué van a utilizar los de humo otra vez el canal de la mensajería por escrito o el correo tradicional? Es obsoleto porque hoy en día nadie se mueve con correo tradicional. Sí. Postal, a no ser que sea un certificado o a no ser que sea Hacienda o el juzgado. Esto sí que se mueven aún por correo postal. Pero si tú quieres hacer una comunicación directa, la vía más rápida, ¿cuál es? El correo electrónico o internet a través de la red social. Pues ha habido una serie de años últimos, desde el 2015 al 2019, pues que la transmisión ha sido así, a través de correo electrónico o una cuenta Twitter específica para divulgación de esos informes. Actualmente esa cuenta ya no existe. Se cerró en julio del 2019. Y es ahí donde he recopilado toda la información y en la que pues se me ha dado permiso para transcribirla en un libro, que es lo que es. Claro. Hay una analogía de la información actual, discúlpame Esteban, hay una analogía cronológica de la información actual del 2016 al 2019 con la información de los años 60, brutal. Parece que sea un complemento de los informes que se recibieron al principio, los auténticos y originales informes humo. Impresionante la sincronicidad que hay temporal. Porque tú lees un informe de los años 60, por ejemplo, de las leyes biogenéticas del universo, y lees un informe actual sobre la simetría o asimetría de la célula y según su posición el desarrollo del cáncer, y parece ser que sea una prolongación de los informes originales de los años 60. Es increíble la sincronicidad que hay. Luego nos han ampliado mucho más el tema cultural con respecto a su lenguaje y a su lógica, en vez de ser bivalente, es tetravalente. O sea, en 4 fases piensan ellos, nosotros nos limitamos al signo, ellos amplían la visión del horizonte con una lógica tetravalente. Nos describen los fenómenos transitorios lunares y nos dan
ciertas pistas, cómo dirigir ciertos telescopios para ver cosas que nos pueden impresionar en la Luna. Nos amplían documentación con respecto a su lenguaje, que es muy, muy apasionante. Yo tendré son 400 páginas escritas que tengo de los últimos informes, que ya te digo que es una conexión brutal con los primeros informes de los años 60 y quizá primeros años 70. Y ya te digo, el medio ha sido Internet y correo electrónico. Bien, ahí esos correos electrónicos que vos recibís, el remitente es alguno de estas personas que trabajan en otros grupos que te remiten a vos la información para que la divulgues, o vienen directamente con alguna casilla de correo, digamos, como que... Por supuesto que dependiendo del objetivo destinatario viene con una casilla de correo que se omiten, por supuesto, porque se omiten. Yo más o menos la información que recibí la recibí en un archivo ya compactada. Yo lo único que tuve que hacer es ordenarla, que costó muchísimo, y traducirla. Porque originariamente la información prácticamente toda estaba en inglés y en francés. Yo tuve que traducirla, mis ayudantes, mis cooperantes, me ayudaron a las traducciones y sobre todo a ordenar toda esa ingente información que había. Ha sido muy complicado ordenar esto, muy complicado las traducciones correctas, porque ten en cuenta que traducir los tecnicismos científicos es muy complicado, muy complejo. Hemos tenido que tomar muchas referencias, muchos estudios en revistas especializadas. Ha sido un trabajo arduo, pero bueno, está compensado, está escrito y está el conocimiento de cualquiera. Bien. Gemma, y porque uno desde su calidad de ser humano trata de proyectar cómo será la vida de estos seres, o de otros, ¿no? Pero en este caso de los sumitas. Ellos han expresado cómo son desde físicamente, cómo es su organización social, familiar, así a nivel gobierno también. Su alimentación, por ejemplo. Esto da para otro programa, ¿eh? Creo que eso lo hablamos. Creo que deberíamos, para conocer un poquito el tema de cómo es Humo y cómo es su cultura, cómo son ellos, yo creo que deberíamos hacer otro programita, porque sintetizar un poquito el tema, voy a sintetizar lo máximo posible. Ellos físicamente son muy parecidos a nosotros. Hay unas pequeñas diferencias entre nosotros, pero son imperceptibles prácticamente, a no ser que se examine específicamente. Normalmente ellos se describen, y por las pocas personas que parecen que sí que los han visto, de tipo nórdico, más alto que nosotros. De hecho, los expedicionarios que mandan aquí creo que son los más bajitos de su planeta. Físicamente, ya te digo, son muy similares a nosotros, tipo nórdico, un poco más corpulento, masa muscular un poco más desarrollada, también en visión de que la gravedad de su planeta es un poquito mayor a la nuestra, entonces tienen que desarrollar una musculatura un poquito más mayor a la nuestra. Tienen una peculiaridad, y es que a partir de los 13 años ellos pierden la fonación, o sea, pierden el habla, debido a que las cuerdas vocales, pues, entre comillas, se les atrofia. Y es cuando en ese periodo también de 13 años pues desarrolla la comunicación telepática, que es lo que va a regir el tipo de comunicación el resto de su vida. Su gobierno está centralizado, prácticamente es solo un continente en todo el planeta, y hay un gobierno central con 4 dirigentes que el gobernador o los 4 dirigentes del planeta Humo se hacen desde que estén, o sea, un humitano hacia allí. Entonces, vistas sus características físicas, psicológicas y sociológicas, pues ya desde niño lo van preparando para ser luego uno de los gobernantes como ellos dicen, el Yaoloba, del gobierno central de Humo. Es un gobierno único central.
Es una sociedad donde no existe el dinero, es una sociedad donde el gobierno, su gobierno prevé a todos los habitantes del planeta Humo las necesidades las tienen cubiertas porque se proveen entre comillas gratuitamente, y estas necesidades, pues lo que aquí decimos a lo mejor pequeñas riquezas o pequeños extras, pues van en función también de su desarrollo profesional y físico y fisiológico, pero más o menos hay pocas distinciones entre clases. Allí no hay clases. Inclusive un mismo gobernador de Humo, su casa es idéntico al que maneja grande maquinaria en las minas de Humo, por ejemplo. No hay una distinción social apenas allí. Ellos también tienen su propio Dios y su propia reencarnación de su Dios. Han vivido un proceso muy similar a nuestro Jesucristo allí en su planeta, pero un poco más avanzado quizá. Nuestro Jesucristo murió aquí en una cruz, el de ellos pues en una mesa de operaciones. Ya te digo, es tan interesante el tema que hablemos un poco de la cultura y la sociología de Humo, que a grosso modo te puedo resumir así, pero de verdad que yo encantadísima de prepararte un programa y que hablemos de cómo es el planeta Humo y cómo son sus habitantes, cómo son culturalmente, cómo se educan, los juegos en Humo, los matrimonios, las creencias en Humo, la meditación en Humo. Es muy, muy interesante cómo es la sociedad en general, cómo descubrieron ellos otros planetas, cómo los descubrieron a ellos. Da para un programa. Sí. Me encantaría y lo podemos dejar ahí, eso, que así lo desarrollamos en otro próximo programa, que la verdad que es súper apasionante. Porque, bueno, precisamente es eso, ¿no? Otra de las tantas cosas interesantes del tema Humo es que está súper vigente al día de hoy. Que por ahí es verdad, ha sufrido todos esos ataques o esas negaciones, y entonces hay gente que ha dejado de creer en su momento, pero lo cierto es que hoy el tema Humo debería estar en la agenda de todo aquel que le interese estos temas, ¿no? Sí, debería estar en la agenda. Ese primer aterrizaje claro, desde ese primer aterrizaje que hubo en Francia, ¿no? Que vos mencionabas, es como que estos seres han ido y vuelto a la Tierra, o se han quedado, o sino que transmiten sus mensajes pero desde fuera de la Tierra. Para mí hay una inscripción perenne aquí. Se van relevando unos a otros porque por necesidades físicas, fisiológicas, la climatización a la Tierra pues es máximo de 6 a 8 años, pero yo creo que hay una base perenne aquí. Desde el año 50 hay una base y están interactuando con nosotros desde aquella época. Nunca han dejado definitivamente el planeta. Sí que hubo 2 o 3 ocasiones cuando la guerra de Irak-Irán, que quizá a lo mejor sus pretensiones era abandonar definitivamente el planeta, pero creo que no lo han hecho. Montaron sus bases aquí y lo que han hecho es relevándose una expedición por otra, pero siempre han mantenido un número mínimo de personas aquí en la Tierra. Nunca se han ido definitivamente de aquí, ni creo que lo harán en previsión de un contacto oficial, por supuesto, que más o menos ya han estimado que puede ser entre el 2023 al 2046, según ellos. Entre el 2023... Así que ya estaríamos. Pues casi las puertas de... estamos en el finalizando 2020, como aquel que dice, pero bueno, ya te digo, esta información hay que cogerla en pinzas, pero referente a las personas que no saben muy bien lo que es Humo, por favor, hay que investigar muy bien, tomar muy buenas referencias sobre Humo y no ceñirse a ver en un canal de YouTube y creer a pie juntillas o creer al primero que sale en YouTube porque pongas Humo. Humo, insisto, no son mensajes mesiánicos. Humo no se comunica telepáticamente con nadie. Humo no ha dejado fuentes de energía.
Humo no ha dado mensajes de apocalipsis, ni colapsos, ni historias. Eso no es Humo, esos serán otros seres por ahí o otras personas que valiéndose del nombre Humo pues quieran hacer o distorsionar totalmente la información. Humo, el que quiera saber lo que es Humo, por favor que busque en internet, que busque las cartas. Hay una organización que se llama humociencia.org, que ahí puedes ver todas las cartas que habían habido antiguas de Humo, las cartas catalogadas en memoria a Ignacio Bernaude, que fue el que hizo el gran Humocat o la gran catalogación de los 1000 y pico folios que se han recibido hasta el año 89. Eso es Humo. Por supuesto, quien quiera también tener referencias, pues pueden escribirte, darles mi Twitter o darles mi Facebook. Yo agradecidísima estoy de proporcionar información a quien la necesite, pero dejemos ya de meter a Humo en una serie de temas mesiánicos y en una serie de charlatanerías que no es Humo. Humo es algo mucho más serio, independientemente de la fuente, por favor. Vamos a ver que aquí hay unos mensajes que han estado ayudando desde 1950, que han estado ayudando, aunque la gente quiera decir que no, que tal, que no van a interferir directamente porque somos nosotros los que tenemos que solucionar nuestros problemas, pero que si nos dan unas herramientitas de vez en cuando y podemos ver un poquito la luz en ciertas cosas, pues aprovechar estas herramientas y seguir evolucionando como espécimen y como seres conscientes que somos de este planeta. Porque ya te digo, si a mí me viene una entidad de otro planeta y me dice, os voy a solucionar el cáncer, os voy a solucionar el COVID, os voy a solucionar esto, tarde o temprano tú vas a pagar con esa entidad y la vas a pagar con servidumbre o esclavitud. Porque tú no vas a evolucionar y vas a depender. Vas a tener una dependencia de esa entidad en lo que haces y emocionalmente. Entonces, eso sí que peligraría. Ahí sí que peligraría nuestra raza. Ahí sí que peligraría nuestra especie. Con lo cual, tratados con nadie. Nosotros somos dueños, tenemos una mente, una conciencia y estamos en un proceso evolutivo. Y tenemos que utilizar nuestras formas para ese proceso. Recibimos de ayuda de alguna manera, pero siempre desde fuera y sin interferir, bienvenidas sean. Pero dejémonos de tratados, que ya se dijo en el 1954-55. No se hagan tratados con seres, entidades que prometen. No aceptes promesas que luego van a ser incumplidas. Eso es lo que supuestamente están haciendo por ahí. Otras entidades, otros charlatanes. Nada más. Bien, qué mal. Creo que es una muy buena respuesta a una pregunta que se hacen muchas personas. Así que te agradezco mucho que hayas aclarado bien. Desde mi punto de vista y con el máximo respeto, insisto, me duele que se actúe así, pero tengo que respetar la forma de vida de cada persona. Pero si yo puedo evitar que alguien crea cosas que no son verdad o que no van por el camino correcto, yo lo voy a decir, claramente. Y tengo argumentos para poder hacerlo, Esteban. Simplemente es así. Sí. Como lo harían conmigo, está claro. Yo supongo que como una persona de buena fe lo haría conmigo. Sí, yo intento actuar desde mi honestidad y mi transparencia, nada más. Si a veces incurro en un error, ténganse cuenta que ese error es periodo de aprendizaje y experiencia, pero lo que no voy a hacer es engañar. Eso lo tengo clarísimo. Puedo cometer errores, soy humana, pero eso es un proceso de aprendizaje, experiencia y estudio, pero engañar, no señora, no estamos aquí para eso. No estamos aquí para eso. No, y está muy claro, Gemma, así que muchas gracias. Gemma, vos no lo quisiste mencionar, pero a mí me gustaría que menciones para todos aquellos que quieran adquirir tu libro, ¿por qué medios lo pueden hacer? ¿Está en formato papel? ¿También se puede ver, digamos, en formato digital? ¿Cómo se puede acceder? Está en formato papel y está en formato digital porque yo soy consciente pues bueno, me pidieron por favor que lo digitalizara para Sudamérica en general porque soy consciente también de la crisis en la que estamos. Entonces,
pues lo he digitalizado, salió la semana pasada en Kindle y podéis disponerlo tanto en digital como en papel en Amazon. Bien, perfecto. El título del libro es Humo, último mensaje 2016-2019. Quiero hacer hincapié en una cosa, porque a veces la gente es bastante hiriente, bastante ignorante quizás también de la realidad. Mira, señores, yo no me voy a lucrar del libro, porque este libro tiene una finalidad. Este libro tiene la finalidad de que si algún día da o reporta un más mínimo beneficio, si algún día, ese beneficio va a ir a la ayuda de la lucha contra el cáncer infantil. Se va a donar. Todo lo que sea de beneficio se va a donar. O sea, que yo no voy a lucrarme con este libro porque a veces en ciertos programas, pues oye, la gente por desconocimiento, pues es una que se apunta al carro, señores, yo no me apunto al carro, yo estoy en este carro ya hace 30 y pico de años. Lo que pasa es que siempre he estado en la sombra, porque he estado en la sombra para adquirir experiencia, adquirir estudio, estar segura de lo que digo, de lo que hablo. Yo no he sido mediática ni pretendo hacerlo, porque hoy por hoy consigo estabilidad económica utilizando estos medios y divulgando esta información. Mi profesionalidad está en otros ámbitos. Entonces, a veces duelen las cosas. Es inevitable, ¿no?, que haya comentarios de todo tipo. Pero quiero dejar muy claro que mi medio de vida, tiene que ver con mi otra parte de vida, que es la profesional, y nada tiene que ver con esto. Esto es una divulgación de una, entre comillas, realidad para mí. Es necesario que se conozca. Y la forma que lo he hecho en Kindle y en físico, pues es muy fácil. Hoy en día no sabemos lo que puede ocurrir mañana con las redes sociales, o no sabemos lo que puede ocurrir con Internet. Podemos tener a lo mejor una implosión solar o tal y cual, y que nos quedemos sin Internet y si nos quedemos sin nada. Es muy importante a veces plasmar en papel lo que también encuentras en Internet o lo que te puedo dar a través del Kindle, pero es muy importante tenerlo en papel. Y es por eso el objetivo del libro, hacerlo en papel, porque estamos tan seguros de nuestros medios de comunicación o de nuestra forma de divulgar las cosas que también no estamos considerando lo expuesto que estamos con la tecnología. Y es necesario que también esa tecnología esté cubierta por algo físico, por el papel. Es muy necesario. Y más con ciertos libros que a lo mejor pueden ser importantes y un poco relevantes ahora y en el futuro. Y yo considero que quizá el libro está en estos términos, de que ahora tiene su importancia, pero este libro irá adquiriendo su importancia con el paso del tiempo. Y sinceramente os lo digo de corazón, no me voy a hacer rica con este libro porque voy a donar todos los beneficios que se generen. Si algún día, ya te digo, se generan beneficios. Y es un pacto que tengo hecho y es un pacto que voy a cumplir. Bueno, independientemente de esto, pues a tu disposición estoy, y bueno, a la disposición de tus seguidores para cualquier aclaración o sugerencia. Por supuesto que sí, Esteban. Bueno, Gemma, la verdad que estoy infinitamente agradecido y ha sido un placer y un honor enorme tenerte. Me encantaría tener al menos otra reunión, otra charla más con vos, pero mientras tanto y hasta que podamos volver a reunirnos, te invito a que te acomodes en el escarabajo cósmico y que seas una compañera en este viaje tan maravilloso que emprendemos todos los seres humanos en realidad. Muy bien, claro que sí, Esteban. Pues he pasado una tarde magnífica y maravillosa. Bueno, tarde en España, allí mediodía, un poquito más quizás. Mediodía, primera hora de la tarde. Ha sido un placer estar contigo, independientemente de los problemillas que ha habido en días previos de mi resfriado, pero bueno, muy bien. Espero que el programa sea aclaratorio, que a ti también te haya gustado y lo dicho, un placer estar contigo y un placer que tus seguidores puedan verlo y despejar dudas sobre este apasionante tema y que estamos en contacto y que tenemos
una segunda parte con respecto al tema humo, que quizás sí que lo hagamos más cultural y lo hagamos más referencia sobre ellos para que se conozcan un poquito más bien cómo son ellos, sus mitos, en su vida diaria. ¿Te parece, Esteban? Perfecto, perfecto, Gemma. Así que bueno, te mando un beso muy grande y muchísimas tiempo. Muchísimas gracias a ti, Esteban. Hasta luego. Gracias de nuevo. Hasta la próxima. Adiós.